ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकञ्चना गौरङ्गे राधिवृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वच्चलं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं रामानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। Bueno, Hare Krishna, entonces vamos a continuar. Entonces, antes de continuar, me gustaría preguntarles a algunos de ustedes que recuerdan de la clase pasada, ¿no? Para asegurarnos de que podemos realmente avanzar. Entonces, sí, Carla, ¿tú quieres mencionar algo? Hola, Hare Krishna. Bueno, Hare para Krishna. compartir lo que apunté de la clase pasada, hablaron de las 6 autoridades, Ujú, eh, de controlar lo que hablamos, también de controlar los pensamientos y también hablaron de no revelarle como el cerebro a todo el mundo, ujú. la ira, eh, lo de comer en exceso también, el Ok. estómago y el control de la vida sexual. Ujú. Entonces, si llegamos como a controlar estos 6, podemos progresar en el servicio devocional. Muy bien. Entonces, Gracias, Hare Krishna. ¿Alguien más quiere compartir algo? Señor Tomás, ¿usted recuerda algo de la clase pasada? Hare Krishna Prabhu. Hare Sí, Krishna. estaba hablando de que cuando nosotros nos identificamos con la materia, eh, pasamos por tres tipos de impulsos: el impulso del habla, el impulso de la Ujú. mente y el impulso del cuerpo. Y que ésta se le puede hacer frente haciendo austeridades. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Pro Tomás. Vladimir, ¿te gustaría comentar algo más para cerrar? Sí, Prabhu, gracias. Bueno, todo lo que mis compañeros dijeron, em, recuerdo que en la clase pasada, como el objetivo de todos esos, de esas austeridades, era como para establecer una relación con Dios, como para ser aptos para establecer una relación con Dios, y que esos eran como unos síntomas de que uno estaba rendido a Krishna, de que esos eran Ujú, como los síntomas de, de esa rendición, pues. ujú. De eso me acuerdo de la clase pasada. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, entonces básicamente en la clase pasada cubrimos casi todos los puntos que Srila Prabhupada menciona en su comentario al Upadeshambrita, ¿no? Entonces vamos a intentar culminar el primer verso. Yo pensaba solo mencionar lo que Prabhupada colocaba en su libro, pero hay otros puntos interesantes que acharyas previos mencionan, ¿no?
en una versión que es Srila Bhaktivinoda Thakur de Upadeshambrita, que fue publicada hace muchos años. am, Se mencionan unos detalles importantes. Denme un segundo. Unos detalles muy importantes, entonces vale la pena, ¿no? Mencionarlos y vamos a continuar. Entonces, hay, aparte de Srila Prabhupada, ¿no? Hay otros tres comentaristas a Upadeshambrita, ¿no? Recordemos que este libro fue dado de Rupa Goswami a Jiva Goswami, ¿no? Por lo cual otros grandes acharyas prominentes no comentaron respecto a ello, ¿no? Como Vishwanath Chakravarti Thakur o Baladev Vidabhushan, ellos no comentaron al respecto. Pero tenemos unos comentaristas, ¿no? Como Radha Raman Goswami, quien era parte del templo de Radha Raman en Brindavan, Bhaktivinoda Thakur y Bhaktisiddhanta Saraswati, ellos comentaron en gran detalle acerca de Upadeshambrita, ¿no? Entonces, en uno de estos versos, en uno de estos comentarios titulado Upadeshambrita Prakashika por Radha Raman Das Goswami, él cita un verso. Él dice, Sukha Marsha Divir Vavair Akrantam Yasamanasam Katam Tatra Mukundasya Spurti Sambhavana Bhavet. Y el verso dice prácticamente, ¿no? ¿Cómo puede Mukunda o Krishna, aquel que otorga la liberación, aparecer dentro de la mente de alguien quien está afligido con lamentación, con ira y con otras emociones similares, ¿no? Entonces, aquí se menciona que el propósito de evitar estas seis ah, urgencias, por así decirlo, estos seis impulsos que tienen los sentidos del cuerpo, de la mente, ¿no? Tiene un propósito y es darnos cierto equilibrio mental. ¿M? Porque aquí Raman Goswami menciona, si uno realmente está afligido en exceso, si uno se está lamentando constantemente por diferentes aspectos de la vida material y otros sentimientos corolarios, es muy difícil realmente concentrarse en Krishna. Entonces, en una manera práctica lo podemos ver, ¿no? Si realmente llevamos una vida que es muy problemática, ¿no? Tenemos muchos conflictos con otras personas, ¿no? Incluso en nuestro trabajo o en otras situaciones o en nuestra familia a veces, se nos dificulta mucho la práctica de bhakti. ¿M? Pero si uno por el contrario tiene relaciones satisfactorias con los miembros de su familia, con sus personas con quien trabaja, con quien estudia, ¿no? Y uno está satisfecho consigo mismo, es decir, no está tampoco lleno en exceso de deseos materiales, la práctica de bhakti se hace muy, muy simple. ¿M? Entonces, por eso Radha Raman Goswami él comienza su comentario diciendo que el propósito de estas seis prohibiciones o estas seis regulaciones a ciertos aspectos del cuerpo material solo tiene un propósito, y es que haya paz dentro de nuestra mente para poder entonces pensar en Krishna. ¿M? Y es como, por ejemplo, si a veces uno tiene mucha ansiedad en la vida por algo material, ¿no? Es difícil sentarse y cantar las rondas, por ejemplo. ¿M? Uno no va a poder quedarse sentado, va a estar caminando de aquí a allá, incluso si camina de aquí a allá, no puede poner su mente realmente en el mantra. ¿Ah? Entonces, así empieza Raman Goswami, ¿no? No crean que el propósito de estas regulaciones es simplemente limitar la vida del practicante, sin ningún propósito, sino es simplemente como se menciona, Srila Prabhupada lo menciona en una ocasión, ¿no? Estos son principios regulativos que nos otorgan libertad. ¿M? Entonces, es muy importante, ¿no? La gente, por lo general, cree que, en especial las personas materialistas que no siguen un proceso espiritual, que no siguen prácticamente ninguna norma o regulación en su vida, sino que cuando quieren algo simplemente lo hacen, cuando quieren, como quieren, si quieren comer algo, comen lo que quieren, cuando quieren, ¿no? Etcétera, etcétera. Ellos creen nosotros somos realmente libres. Y ustedes, ¿no? Devotos Hare Krishna, están muy limitados en su vida, ustedes no pueden disfrutar la vida. No, pero por lo general uno ve que si un practicante, un devoto Hare Krishna, practica bien, él no está insatisfecho en la vida. ¿M? Él no tiene malas relaciones con otros. Él se comunica con todos de una buena manera. ¿M? El problema viene cuando practicamos mal o cuando no sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces vienen muchas ansiedades, malas relaciones con los demás. Entonces la gente piensa, bueno, ¿cuál es la diferencia entre usted y yo?
Los dos estamos llenos de ansiedad, así que ¿cuál es la diferencia? Entonces, Raman Goswami primero cita este verso, ¿no? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando uno controla esos 6 impulsos mencionados en el primer verso, ¿cuál es el primer subproducto? Es que hay paz mental. Ese es el primer subproducto, ¿no? Y luego dice, ¿no? Este verso, Vacho Vegan, enseña la regulación de los impulsos del habla, y etcétera, y otros corolarios, los cuales son obstrucciones para que Krishna se manifieste en la vida del practicante. Entonces, volvemos al primer punto, ¿no? Vacho vegan mana shakroda vegan jiva vegan udarupashta vegam. Tam vegan yovishaheta diraha sarvam apimam pritivin sashishat. ¿No? Entonces, la primera parte, Vacho vegan, quien controla el sentido del habla, mana shakroda vegan, la mente, la ira, ¿no? Jiva vegan, la lengua. Udaropashta Vegam, ¿no? Los sentidos, bueno, las urgencias del órgano reproductivo, ¿no? Esa persona realmente puede ejecutar conciencia de Krishna. Entonces, simplemente lo que se nos está haciendo énfasis una y otra vez es que si uno satisface todas estas necesidades que son esenciales de una manera desregulada o fuera del marco apropiado, uno no va a poder tener una experiencia directa de Krishna. Y luego él menciona aquí en este verso, Vacho Vegam, el primer verso, la elegibilidad para entrar en la senda del Bhakti para alguien que tolera estos 6 impulsos y no el sadhana de dicha persona es descrito. Entonces aquí se menciona, ¿no? Incluso seguir estos 6 principios regulativos, por así decirlo, no es en sí todavía Bhakti. Todavía no es Bhakti. Sí, pero es un preámbulo a practicar Bhakti. Porque, por ejemplo, ¿Bhakti qué es? Si alguien les pregunta a ustedes, ¿qué es Bhakti? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Mm? Madre Ragopi Vallabha. Si alguien le pregunta a usted, ¿qué es Bhakti? ¿Puede definirlo de una manera breve? ¿Usted qué diría? ¿Qué es Bhakti? Hare Krishna. Bueno, Bhakti es esa, esa tendencia de amor hacia Dios, Ujú, eh, que no está medida por ejemplo, una relación de yo doy algo para obtener algo. Es una relación en donde uno se rinde al Supremo sin importar las dificultades que uno tenga, sin estar esperando nada a cambio, ujú, ¿sí? Entonces, de esa manera, la persona tiene esa conexión con el Supremo sin buscar algo más, o sea, buscar algo egoísta, algo para uno. ujú. Muy bien, muy bien. Gracias, Mataji. A ver, Vladimir, si a ti te preguntan qué es Bhakti, ¿qué piensas tú que es Bhakti? Em, Sinceramente todavía no lo sé. Lo que entiendo, o sea, lo que yo puedo decir lo que entiendo, más no lo que sé, sino lo que entiendo es eso, es esa relación desinteresada y amorosa de servir a Dios. Muy bien, sí. Bueno, lo que ustedes han dicho es acertado. Sin embargo, los acharyas han dado, bueno, los acharyas y el Shastra, ¿no? Los maestros espirituales del pasado y el Shastra, ellos definen todo esto de tal manera que sea muy claro y que no, de tal manera que no divaguemos, ¿no? Entonces, en Srimad Bhagavatam, en la sección donde se describe el pasatiempo de Nrsimhadev, mm, y donde Prahlad Maharaj habla, ¿no? Él define qué es Bhakti, ¿no? Entonces dice, Shravana Kirtanam, Smaranam Bandhanam Pada Sevanam, Archanam Dasyam, mm, Sakyam Atma Nivedanam, ¿no? Entonces, ¿qué es Bhakti? Shravanam, oír acerca de Krishna. Kirtanam, glorificar a Krishna. Smaranam, recordar constantemente la forma de Krishna y los pasatiempos. Bandhanam, ofrecer reverencias a Krishna. Dasyam, ser un sirviente humilde de Krishna.
Sakyam, desarrollar un sentido de amistad por el Señor. um, Atmanivedanam, ¿no? Entregar por completo todo lo que uno tiene en la vida, ¿no? Rendición total. Eso es Bhakti, de acuerdo a Srimad Bhagavatam, ¿no? Y luego Rupa Goswami en Bhakti Rasamrita Sindhu, él da un significado que profundiza todos estos conceptos, más que todo no los detalles, como ya los mencionó Prahlad Maharaj, sino el humor con el cual uno debe ejecutar todas estas actividades, que son 9, ¿no? Entonces él dice, Hanya Vilashita Sunyam, Yana Karma Dhyana Vritam Manukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktir Uttamam. Entonces, ¿qué es Uttama Bhakti? Que es devoción de primera categoría, ¿no? Él dice, la aplicación de todos estos conceptos que mencioné anteriormente, pero sin el deseo de la especulación mental o de obtener beneficios materiales. Es decir, ejecutar estos 9 procesos devocionales con el único propósito de complacer a Krishna. Entonces, esas son las dos definiciones que debemos tener en mente cuando alguien nos pregunta qué es Bhakti. No solamente porque si alguien nos pregunta qué es lo que usted hace, de qué se trata su práctica espiritual, uno tiene que tenerlo claro para otros, para predicárselo a otros, sino también para uno mismo, ¿no? Porque si uno tiene claro de qué se trata su propia práctica espiritual, ¿no? No va a tener dudas, pero si a veces uno practica sin tener conocimiento, eso Rupa Goswami lo va a mencionar más adelante en los siguientes versos, como Niyama Graha, de que uno sigue reglas y regulaciones porque los devotos se lo han pedido, pero uno no las entiende. Entonces Rupa Goswami dice, si uno no tiene un entendimiento de lo que está haciendo, el avance espiritual es muy poco, ¿no? Entonces, por eso es importante tener claro todas estas definiciones de lo que es Bhakti. Entonces, prácticamente en este primer verso, ¿no? De acuerdo a Radha Raman Goswami, es un preámbulo para practicar Bhakti, ¿no? Entonces, prácticamente antes de practicar Bhakti, uno debe tener una mente equilibrada. Eso es en pocas palabras lo que se está diciendo, ¿ok? Y luego pasamos a un comentario. Srila Bhaktivinoda Thakur, él escribe 2 comentarios, uno breve y otro más detallado. Y él menciona algunos puntos importantes. Él dice, todas esas instrucciones, ¿no? De controlar el sentido del habla, eh, la mente, la ira, todo esto, ¿no? Son instrucciones para las personas casadas y son de importancia y son de una gran importancia para aquellos que están en la orden de renuncia. Es decir, son para todas las personas en conciencia de Krishna. ¿No? Ya sea que uno sea casado, viva fuera del templo, o viva dentro del templo, sea un monje, lo que sea, todos estos puntos se aplican por igual para todos los practicantes. Y luego Bhaktivinoda Thakur dice algo muy esencial de cómo uno puede realmente controlar estas 6 urgencias que se nos presentan en este primer verso, porque, por ejemplo, Arjuna en Bhagavad Gita él dice, Krishna, controlar la mente, usted me está pidiendo que controle la mente, pero realmente controlar la mente, que posteriormente controla los sentidos, ¿ah? Es más difícil que controlar el viento. ¿Quién puede controlar el viento? Nadie puede controlar el viento. De la misma manera, Arjuna, quien es un devoto puro, quien es una persona sumamente cualificada, él dice, incluso si alguien pudiera controlar el viento, ¿m? La mente es algo mucho más difícil de controlar. Entonces viene la pregunta, ¿cómo uno controla todas estas cosas? Entonces ahí Bhaktivinoda Thakur él dice, ¿no? Aquellos que pueden tolerar seis impulsos, estos 6 impulsos, ¿no? El impulso del habla, de la mente, de la ira, de la lengua, del estómago y de los genitales, lo puede lograr por tomar refugio del santo nombre de Krishna. Y esa persona puede instruir al mundo entero y conquistar todo tipo de miedo. ¿M? Entonces ahí está el secreto. Uno realmente puede controlar la lengua, la ira, la mente, el estómago, el deseo sexual, solamente a través de una manera. Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Eva Kevalam Kalau Nashteva, 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 Gatiranyataha. A través del canto constante del santo nombre. ¿M? Sí, y eso es lo que nos diferencia de otras prácticas espirituales. Por ejemplo, de la práctica de Astanga Yoga, de Hatha Yoga, de Jnana Yoga, de Karma Yoga. Es que ellos no tienen como objeto regulatorio a Krishna.
sino su propio autocontrol, su propia fuerza. Entonces, en base a la fuerza de diferentes practicantes, de su propia, de la capacidad que ellos tienen de concentrar su mente o de renunciar a diferentes cosas materiales, ellos pueden ejecutar este control de los 6 impulsos básicos, pero tarde o temprano caen, ¿no? Mientras que el devoto, él lo hace de una manera natural simplemente ocupándose en Nam Kirtan, en el canto constante del santo nombre del Señor. De una manera natural uno pierde el atractivo por las conversaciones mundanas, por las amistades mundanas, ¿no? Por los propósitos mundanos de este mundo. Es algo natural, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada al respecto da el ejemplo de la superioridad de un bhakta, de un devoto por encima de un gyani, de un gran yogi. En el caso de Ambarish Maharaj y Durvasa Muni, ¿no? En Srimad Bhagavatam está este gran sabio Durvasa, quien es reconocido a lo largo de toda la literatura védica como una gran personalidad, un gran renunciante, una persona que hace muchas austeridades, pero al mismo tiempo es una persona que se vuelve irritable muy fácilmente, ¿no? Así como el señor Shiva Asutosh, que le es muy fácil de complacer, pero también se irrita muy fácilmente, ¿no? Durvasa Muni es una expansión, es una encarnación plenaria del señor Shiva. Entonces, en una ocasión, ¿no? Durvasa Muni fue a visitar a Ambarish Maharaj, quien era un gran rey, pero era un gran devoto de Krishna. Entonces, Ambarish Maharaj, él estaba haciendo ekadasi, él estaba ayunando, ¿no? Por el día de ekadasi, y iba a alimentar a Durvasa Muni, ¿no? Pero entonces Durvasa Muni se fue a tomar un baño en el Ganges y no volvía. No para tomar prasada. Entonces la etiqueta védica es que uno como anfitrión nunca debe tomar alimentos antes de su invitado. Entonces él tenía que esperarlo, pero al mismo tiempo él tenía que romper su voto de casi en un horario específico. ¿M? Y ya se iba a pasar el momento. Entonces Ambarish Maharaj fue a consultar con los brahmanas, ¿no? Con las personas sabias, y les dijo, bueno, ¿qué hago? Porque mi huésped no viene, pero yo también tengo que cumplir con mi voto de casi y romper mi ayuno en un horario específico. Entonces, ¿qué hago? Todos los brahmanes le dijeron, bueno, de acuerdo a las escrituras, debido a que usted está ayunando de todo por un día entero, usted puede romper el ayuno con agua. ¿M? Puede beber un poco de agua. Y de acuerdo al Shastra, las escrituras, romper el ayuno con agua es romperlo y al mismo tiempo no romperlo, porque el agua, a pesar de que es algo físico, es como no haber comido nada. Entonces así, de esa manera, cumple con su propósito de cumplir con su voto de casi y al mismo tiempo cumple con su propósito de respetar que primero tiene que tomar alimentos su invitado. Entonces él lo hizo, ¿no? Pero Durvasa Muni, ¿no? Él tiene poderes místicos, ¿no? Y él se dio cuenta de lo que había hecho Ambarish Maharaj, de que había bebido agua antes que él. Entonces él, muy iracundo, se fue a donde él y le dijo, usted no sabe lo que son los principios regulativos del Dharma, ¿no? Usted cómo se atreve a comer antes que yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él quería atacar, él tuvo una gran ira por Ambarish Maharaj. Entonces él quería matar a Ambarish Maharaj. Pero Ambarish era un gran devoto de Krishna. Entonces, tan pronto como Durvasa quiso atacar a Ambarish, el Sudarshan Chakra de Krishna acudió a cuidar a su devoto, ¿no? Entonces dice que este Sudarshan Chakra, que es el disco que tiene Krishna siempre, él persiguió por todo lugar a Durvasa, ¿no? Y Durvasa, como tiene grandes poderes místicos, él se dice que viajó por todos los 3 sistemas planetarios, ¿no? Incluso fue hasta donde Shiva a pedir ayuda. Shiva le dijo, yo no puedo ayudarte. Brahma fue a ayudar a pedir, fue a donde Brahma, el creador de este universo material. Brahma le dijo, tampoco yo puedo ayudarte. Y en última instancia fue a donde Vishnu, en Vaikunta, y le dijo, lo siento, pero yo soy dependiente de mis devotos. Así que yo no puedo brindarte refugio. Solo hay una persona que te puede brindar refugio, y es Ambarish Maharaj mismo. Entonces, si tú vas a donde él está, y obtienes su misericordia, seguro que el Sudarshan Chakra no te va a acabar. Entonces él de inmediato fue donde Ambarish Maharaj y se refugió en sus pies de loto, ¿no? Y ahí Prabhupada explica, ¿no? Aquí este es un claro ejemplo de cómo aunque Durvasa Muni es un gran yogi, un gran trascendentalista, pero no un gran devoto, primero él rompió su voto de ecuanimidad muy fácilmente ante un acto muy mínimo. Y segundo que todo, ¿no? Sus grandes austeridades no pudieron protegerlo de la devoción que tenía Ambarish Maharaj. ¿M? Entonces,
Estas son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Uno tiene que controlar los sentidos y etcétera, etcétera, todo lo que hemos mencionado previamente, pero a través del proceso de Bhakti, a través de la dependencia del canto del santo nombre, a través de la relación con los devotos, a través de ingerir Krishna Prasad, ¿no? Los alimentos que se ofrecen a Krishna. Esa es la manera apropiada, ¿sí? No independientemente, ¿m? Como sacando a Krishna de la ecuación. Esa es la manera en la cual un devoto lo hace. Entonces, ese es un punto importante que menciona Srila Bhaktivinoda Thakur en su primer comentario, ¿no? Y luego él escribe otro comentario un poco más detallado, se llama Piyusha Varshini Vritti. Entonces, él dice, el cultivo de Bhakti basado en la aceptación de, de elementos favorables y el rechazo de elementos desfavorables para la práctica de Bhakti que está prescrita en este verso es extremadamente necesaria para los devotos. La aceptación de aquello que es favorable y el rechazo de aquello que es desfavorable no son miembros directos de la práctica de Bhakti en sí misma, pero son dos miembros de la práctica de Sharanagati o rendición, el cual le garantiza a uno la elegibilidad para practicar Bhakti y es la característica primaria de Shraddha o la fe. Entonces aquí Bhaktivinoda Thakur dice, ¿no? Esto no es Bhakti en sí todavía, pero es muestra de que nosotros nos queremos o estamos rindiéndonos a Krishna, ¿no? Entonces, esa es la manera. Como alguien sabe que se está rindiendo a Krishna porque está rechazando cosas que son desfavorables, que tal vez a uno le gustan, pero está rechazando ciertas cosas que son desfavorables y está aceptando cosas que son favorables que incluso a uno no le gustan al principio. Entonces, tenemos que recordar que, por ejemplo, Krishna Bhagavad Gita, él dice, cuando habla acerca de la felicidad en diferentes niveles, en diferentes modalidades de la bondad, pasión e ignorancia en este mundo material. Él dice que, por ejemplo, la felicidad en la modalidad de la bondad, ¿de qué se caracteriza? Se caracteriza de que al principio es como veneno y luego se vuelve como un néctar. ¿M? Es decir, al principio no hay mucha felicidad porque hay cosas que uno está acostumbrado a hacer cosas no muy favorables en este mundo. Entonces tiene que cambiar su mentalidad. Y al principio no es tan agradable, no es tan fácil, ¿no? Pero esa es la felicidad en la modalidad de la bondad. Primero, al principio es difícil, pero luego da una gran satisfacción. Y luego tenemos la felicidad en la modalidad de la pasión. ¿Cuál es? Prabhupada escribe, ¿no? Esta felicidad en la modalidad de la pasión es característica entre del disfrute sexual, por ejemplo. Mm. Entonces él dice, Krishna dice, esta felicidad se caracteriza porque al principio es algo como muy gustoso, es algo que se disfruta mucho. ¿M? Pero después de un tiempo se vuelve como veneno. Y esa es la naturaleza del disfrute de la vida sexual. Al principio se disfruta muchísimo, pero después de un tiempo se pierde por completo el gusto por ello, ¿no? Entonces, Prabhupada en el comentario hace eso, ¿no? Él dice, así como al principio un hombre y una mujer se relacionan entre ellos y al principio el uno no puede vivir sin el otro, ¿no? Después de un tiempo incluso el amante por frustración, llega incluso a acabar con la vida de su otro amante, ¿no? Y vemos muchos casos así en este mundo, ¿no? Es así, ¿no? Algo que comienza muy bien, aparentemente termina muy mal. Entonces, ese es el síntoma de la modalidad de la pasión, ¿no? Y por último, la modalidad de la ignorancia, donde él dice, realmente allí no hay felicidad, simplemente la persona se está como infligiendo dolor en cada momento, ¿sí? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, es adicto a las drogas o realmente cosas que son dañinas para su cuerpo y para su mente, pero aún así él cree que yo estoy disfrutando. Eso es modalidad de la ignorancia. Él cree que está disfrutando, pero solo está acabando con su salud, con su cuerpo, con su mente. Entonces, algo así similar es la vida espiritual. Al principio, rechazar ciertas cosas es difícil, ¿m? Pero una vez uno lo logra y complace a Krishna a través de esa ofrenda, uno empieza a sentir una gran satisfacción, un gran placer en la vida espiritual. Entonces, eso también nos pone como los pies en la tierra, ¿no? De que cuando practicamos Bhakti no esperemos que simplemente sea felicidad desde el mismo principio, aunque puede que sea así también, nadie lo niega. ¿Ah? Pero también cuando uno empieza a practicarlo muy seriamente, van a presentarse dificultades, y no va a ser tan agradable,
pero si uno logra superarlas a través de una buena compañía, a través del cultivo de conocimiento devocional, a través del canto del santo nombre, ¿no? Va a surgir una gran estabilidad y una gran satisfacción, ¿no? Entonces, eso es un punto que menciona allí Bhaktivinoda Thakur. Mm, ¿Hasta ahora alguien tiene alguna pregunta o comentario o podemos continuar? Que es importante que no nos queden dudas acerca de estos temas, ¿no? Entonces, si es claro, podemos continuar entonces. Hare Krishna. Nereo. Em, bueno, con respecto a ese tema de que al comienzo del Bhakti es un poco difícil, que es como veneno, justamente hace unos días escuché algo que comentaban en los pasos desde la fe hasta obtener Bhakti. Ujú, Dice que cuando uno comienza el proceso de la práctica devocional, junto con ello también va atravesando una plataforma que es la en la cual sale todas las cosas negativas que tiene uno dentro en el corazón, ¿no? Y entonces a veces alguien puede pasarle que eh, cuando comienza a prestar servicio emocional, eh, siente que estaba mejor antes, ¿no? Antes cuando no practicaba ningún servicio, ¿sí? Porque tan pronto uno comienza a practicar Bhakti, comienza también esa plataforma en la cual el alma se va limpiando de todos los defectos, de todos los anartas, ¿no? Y entonces un practicante puede desanimarse, ¿no? Porque pensaba, bueno, yo antes estaba mejor y ahora que practico Bhakti, entonces todas estas cosas sucias están saliendo, ¿no? Entonces, el practicante tiene que ser paciente y no desanimarse, porque eso es un síntoma de que está haciendo algo, ¿no? ujú, Entonces, es algo positivo, ¿no? ujú. Ok, sí, es un punto importante, ¿no? Los acharyas dan como un desarrollo gradual en nuestra práctica espiritual. Entonces ellos dicen, todo empieza con un poco de shraddha, un poco de fe. Entonces, venimos llevando una vida materialista y de repente nos encontramos con los libros de Srila Prabhupada o con los devotos, ¿no? Entonces leemos, escuchamos. Entonces encontramos sentido en todas esas palabras, en todos los ideales que se expresan allí. Entonces surge en nosotros un poco de fe. ¿M? Todavía estamos muy apegados al mundo material, al disfrute, pero surge un poco de fe de que aquí hay algo especial. Aquí hay algo que no está disponible en todo el mundo, sino es algo muy raro, ¿no? Y entonces esa pequeña fe nos impulsa a algo más, sadhu sangha. Entonces me empiezo a asociar más con los devotos, empiezo a desarrollar una amistad con ellos, empiezo a desarrollar un gusto por ir al templo, por el kirtan, ¿no? Por todas las prácticas espirituales, ¿no? Aunque todavía no comprendo muy bien en detalle de qué se trata, pero me gusta y me asocio con los devotos más que todo, ¿no? Y en ese punto, en ese segundo nivel, acepto como la guía o la autoridad de un devoto más avanzado que me empieza como a instruir respecto a la práctica del bhakti. Haz esto, no hagas esto, ¿no? Porque al principio uno no tiene mucho conocimiento, entonces necesita la guía de alguien realmente. Y luego en el tercer nivel es Vajana Kriya, ¿no? Entonces cuando ya uno se pone aún más serio, como que después de un tiempo de asociarse con los devotos, de practicar el canto del santo nombre, de leer los libros, realmente se convence y acepta un maestro espiritual, ¿no? Entonces, al aceptar un maestro espiritual, el maestro espiritual de una manera ya mucho más seria le dice, ok, tienes que practicar el servicio devocional de tal y tal manera, y le explica qué es servicio devocional y todos estos temas. Le empieza a explicar en detalle, ¿no? De qué se trata la práctica de Bhakti y de cómo hacerlo. ¿M? Ese es el propósito de un maestro espiritual. Entonces, cuando el maestro espiritual lo instruye a uno, después de aceptarlo como discípulo, viene la plataforma de Anartha Nivriti, que va en paralelo a cuando uno acepta a un maestro espiritual. Entonces, en Anartha Nivriti empiezan a surgir del corazón todas esas cosas que estaban escondidas durante infinidades de vidas pasadas. Entonces Chaitanya Mahaprabhu él menciona en su Siksastakam, ¿no? Chettodar Baba Mahada Bhakti Nirvapanam, de que a través del canto del santo nombre uno limpia el espejo del corazón,
¿no? Entonces Prabhupada explica hacer eso como que es como si uno tiene una habitación que no ha sido abierta por muchos, muchos años, por décadas. Entonces uno abre la puerta y cree que ok, hay cierto grado de suciedad, entonces con una escoba, con un recogedor, con un paño húmedo voy a limpiar esto muy fácilmente. Y más o menos así creemos que es la cosa cuando empezamos a practicar vida espiritual, de que ok, yo tengo ciertos apegos en la vida, pero cantando Hare Krishna muy brevemente voy a conquistarlos. ¿Mm? Pero tan pronto como empieza a limpiar esa habitación, tan pronto como se adentra, se da cuenta que hay muchas capas de suciedad y que no es tan fácil removerlas. Entonces tal vez va a necesitar un desengrasante o productos más potentes, ¿no? Y en la medida en la cual más va limpiando, más va encontrando suciedad debajo de esta mesa, debajo eh, de esta silla, ¿no? Entonces algo así pasa con la práctica de Bhakti. Realmente uno no se conoce por completo qué es lo que ha acumulado durante vidas pasadas. Y cuando uno empieza a practicar Bhakti empieza como a adentrarse en quién es uno y empieza a encontrar cosas que tal vez no son muy agradables, que han estado guardadas por mucho tiempo. ¿M? Y eso es síntoma de avance espiritual, de que uno empieza a conocerse a sí mismo prácticamente, ¿sí? Y luego viene Nishta, ¿no? Entonces después de que uno ha purificado su corazón en una buena medida de todos los apegos materiales, de diferentes como defectos materiales que ha adquirido a lo largo de nacimientos incontables, uno adquiere una estabilidad muy, muy grande en el servicio devocional. Entonces, todavía quedan algunos apegos, no mucho, pero su apego ahí más que todo es cantar el santo nombre, asociarse con devotos, es muy estable en su vida espiritual, ¿no? A pesar de que la vida material siempre va a presentar diferentes desafíos, esa persona es muy estable. ¿M? Y luego viene Ruchi. Entonces los acharyas explican que en este punto en Ruchi, ¿no? Donde empieza a surgir un gusto muy, muy intenso por todas las prácticas espirituales, ahí la práctica de Bhakti se vuelve muy, muy fácil. Se vuelve casi algo automático, ¿no? Así los acharyas explican que se vuelve así como un río que fluye automáticamente hacia el mar sin que nada lo pueda obstruir. Entonces, cuando uno llega a ese punto en la práctica de Bhakti, ya uno no va a estar luchando con sus anartas o con sus defectos o con apegos materiales, nada de eso. ¿M? Ahí va a ser muy fácil, pero hasta que uno llegue a ese punto, hasta que uno purifique su corazón, la mente, los sentidos, ¿no? Le van a presentar diferentes dificultades que uno va a tener que afrontar, ¿no? Y luego viene Ruchi, luego viene Bhava, que es la etapa preliminar al amor puro, y luego Prema, ¿no? Que es ya cuando el practicante se olvida ya incluso de su vida material y solo puede pensar en Krishna en todo momento. ¿No? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mencionar unos puntos importantes de este primer verso y con esto vamos a concluir la clase de hoy, ¿no? Entonces, en Mahabharat, ¿no? Se dice, ¿no? Avyavahati kalanam vividam vak subhashitam saiva durvashita rajan anartha jupakalpate rohate sakayar vidam vanam para shunahatam vachaduruktam vivatsannasam rohati vakshatam. Oh rey Dhritarashtra, el habla, que es agradable por naturaleza, trae consigo múltiples auspiciosidades, pero esa misma habla, cuando es desagradable, conduce un gran infortunio. Un bosque atravesado por flechas o cortado por hachas puede sanar y volver a crecer con el tiempo, pero la herida cruel causada por palabras hirientes nunca cicatriza. Entonces aquí vamos a profundizar en Pacho Vegam, en el habla, ¿no? En el impulso del habla. Entonces, de acuerdo a Mahabharat, ¿cómo tiene que ser nuestra habla? ¿O cómo tiene que ser, cómo se caracteriza lo que hablamos? ¿Mm? ¿Cuál es la característica? En Mahabharat se menciona, ¿no? Tiene que ser dicho de una manera agradable, primero que todo. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con los devotos y con las personas en general? Incluso si a veces son temas que no son muy agradables, tiene que ser dicho de tal manera que la otra persona lo tome por algo agradable. ¿M? Y cuando uno lo logra decir de esa manera,
trae consigo de manera automática auspiciosidad. ¿Y qué quiere decir auspiciosidad? Quiere decir que no va a traer consigo problemas de relacionamiento con otros. Básicamente eso, de que uno va a poder comunicar lo que quiere comunicar y la otra persona va a entender lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Cuando uno dice las cosas de una mala manera, primero uno no logra su objetivo de intentar cambiar a la otra persona y la otra persona obviamente tampoco cambia, sino se pone como a la defensiva. Entonces uno siempre debe buscar como esos resultados auspiciosos en la práctica, bueno, en el control del habla. Lo que sea que yo tenga que decir en mi vida, en especial en la relación con devotos o incluso en el mundo material. Tengo que decirlo de una manera agradable, de tal manera que me traiga un resultado auspicioso en mi vida, ¿no? Y no, ahí se menciona, ¿no? Si lo hacemos de una manera que no es agradable para la otra persona, nos va a traer solo cosas inauspiciosas, solo problemas, ¿no? Y luego ahí, no, ahí se dice, ¿no? Que incluso si no tiene enfrente de sí un bosque y corta casi todos los árboles con hachas o con flechas, esos árboles después de muchos años van a volver a crecer, ¿no? Pero él dice, pero las heridas que se causan por palabras hirientes nunca sanan. Entonces lo vemos, a veces la gente puede que incluso perdone agresiones físicas, pero a veces nunca olvidan cuando alguien dice palabras hirientes, ¿sí? En especial incluso con devotos. Yo he visto, ¿no? Que un devoto le dijo algo a otro devoto 20 años atrás o 30 años atrás, y tan pronto como se encuentran, eso es lo primero que le va a recordar a la otra persona, ¿no? Entonces, no debemos nunca causar como heridas en el corazón de las personas con nuestras palabras, porque estas son las cosas que más tardan en sanar, ¿no? Entonces, vamos a pasar a otra cualidad de nuestra habla de una manera apropiada, ¿no? Este vacho vegan tiene que ser auspicioso, tiene que ser dicho de una buena manera, ¿no? Y tiene que ser satyam, ¿no? Entonces se dice, Nahi asatyat paro dharma itiho vachapurjyam sarvan sodum madam manjer telika param naram. ¿No? Este es un verso de Srimad Bhagavatam donde dice, no hay religión mayor que la falsedad. Por eso Madre Tierra dijo una vez, puedo soportar cualquier carga pesada, excepto una persona dedicada a la mentira, ¿no? Entonces, nuestras palabras no solamente tienen que ser agradables, sino que también tienen que ser ciertas, ¿sí? Y ahí la importancia de no involucrarnos en asuntos como mundanos bueno, en chismes más que todo, ¿no? El mundo se basa más que todo en esto. A veces no se sabe si lo que se dice es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, uno debe asegurarse de que lo que sea que uno hable sea una realidad, sea algo cierto, ¿no? Entonces, ahí mismo la madre tierra, ¿no? Ella está diciendo, la tierra misma carga con una gran carga, por así decirlo, ¿m? Ilimitada de tantos seres humanos, tantos animales, tantos edificios. Y ella dice, para mí esto no es una dificultad realmente. Pero llevar por encima, tener la carga en mi espalda de una persona que no puede decir la verdad, esto es algo que no puedo tolerar. Entonces, esa es la gravedad. Entonces, en nuestro hablar, nunca debemos proferir mentiras, aunque de acuerdo a las escrituras, hay dos excepciones bajo las cuales uno puede mentir. ¿M? Y esas dos excepciones es para salvar la vida de una persona y para proteger el Dharma, ¿no? Para proteger eh, aquello que es santo o religioso de por sí, ¿no? Entonces, esta mañana en la clase del templo, da un ejemplo al respecto, ¿no? Que en el sur de la India, en un templo muy antiguo que se llama Sri Rangam, cuando los musulmanes fueron a invadir, ellos iban y destruían las deidades, destruían los templos y mataban a los devotos. ¿Mm? Entonces, antes de que llegaran los musulmanes, los brahmanas, los Vaishnavas sabían que iban a llegar. Entonces ellos sacaron a todas las deidades, sacaron todas las parafernalias, las joyas de las deidades, de tal manera que el templo quedara vacío. Pero en ese templo hay una deidad milenaria que adora al señor Ramachandra, que es de piedra y es muy, muy grande, no puede moverse realmente. Entonces los Vaishnavas lo que hicieron fue que construyeron un muro delante de la deidad, de tal manera que cuando ellos llegaron al templo parecía que la deidad ya no estaba. ¿Mm? Entonces obviamente ahí los musulmanes le preguntaron, ¿dónde están las deidades? ¿Dónde están todas las riquezas? Ellos dijeron, no sabemos. Eso era una mentira, sí sabían dónde estaban. ¿Ah?
pero para proteger el Dharma, para proteger la religiosidad, ellos tuvieron que hacerlo. Y se dice que ese tipo de mentira, por así decirlo, no va en contra del principio de la austeridad del habla, ¿no? Entonces, solo bajo esas dos circunstancias uno realmente puede como darse la libertad de no mencionar la verdad, solo con ese propósito, ¿no? Y luego se dice, ¿no? Avyahritam vyahritak shreya ahuhu satyam vadet vyahritan tat dvitiyam priyam vadet vyahritan tat tirtiyam dharmyam vadet vyahritan tak chaturtam. Entonces aquí se va a mencionar cuatro niveles de de cómo controlar el habla. Entonces se dice que el primer nivel del habla controlada es preferir el silencio antes que hablar tonterías. Si se ha de hablar, el segundo nivel es decir la verdad. El tercero es hablarla de manera agradable. Y el cuarto es hablar aquello que está en consonancia con el Dharma, ¿no? Entonces hay cuatro niveles. Si uno realmente no tiene nada bueno para hablar, mejor guarde silencio. Si por el contrario, tal vez uno tiene algo que hablar, ¿no? O tal vez no tiene la capacidad de guardar el silencio. Entonces se dice que lo que hable, que sea algo satyam, sea algo que sea cierto, que no sea una mentira. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel es que, ok, lo que dice es cierto, pero tiene que ser dicho de una manera agradable. Ese es el tercer nivel. Y el cuarto nivel es que esté en concordancia o en línea con lo que dicen las escrituras védicas. ¿Mm? Esos son como los cuatro niveles. Entonces, este punto es importante porque a veces tenemos una verdad por mencionar, digamos a un devoto, ¿mm? O un materialista también, que incluso va en concordancia con lo que dicen las escrituras. ¿Mm? Pero si yo lo digo de una manera desagradable, la otra persona no lo va a aceptar. Entonces las escrituras védicas dicen, incluso si lo que usted dice es cierto y está en las escrituras, pero no tiene la capacidad de decirlo de una manera agradable, mejor guarde silencio, porque no le va a traer nada auspicioso. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque en mi práctica personal he visto y también he incurrido en eso, de que muchas veces uno quiere ayudar a otros o corregir a otros, tal vez uno a veces tiene ese rol y con una buena intención, pero tal vez no lo hice de una buena manera. Entonces, ¿qué pasa? Uno por lo general hiere el corazón del otro voto nunca se abre a la corrección y uno rompe relaciones. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estos cuatro aspectos, ¿ok? Entonces, bueno, Francisco, ¿recuerda los cuatro aspectos que acabamos de mencionar? Tienes que activar tu micrófono, Francisco. Bueno, ok. Bravo, sí, bueno, eh, justo me interrumpieron, me va a disculpar. Ahora, hay cuatro principios. ¿Cuál es Sí, el primer nivel? el primer nivel, no mentir, que lo que se diga, o sea, No, no, ese es el segundo. Si uno no disculpe, tiene... si uno no tiene nada que decir, mejor guardar silencio. Ok. El segundo es no mentir. El Ajá. tercero es eh, que si va a decir algo, tenga que ser eh, base, bueno, Ok. el Bueno, tercero, mencionaste ahí dos. Entonces, si ajá. no tengo algo para hablar, mejor guardo silencio. Si sin embargo quiero hablar, tengo que decir algo que es cierto. Ah, pero ¿cuál es la característica de de lo que voy a decir que es cierto? ¿Cómo tengo que decirlo? ¿En qué humor? Agradable. De una manera agradable. Entonces, ese es el tercer punto. Y el cuarto Ah, punto es que tiene que ser en base eh, a lo que dicen las escrituras, ¿no? las escrituras, sí. Ok, muy bien. Entonces, gracias. Entonces, ese es como los cuatro niveles de controlar el habla, ¿no? Sin embargo, ¿no? Jiva Goswami en su Bhakti Sandarbha lo lleva a un quinto nivel.
en especial en el nivel para un devoto. Entonces él dice, Yadrichika chestaya api bhagavat darpita tue, bhagavat dharmatam bhavati. Incluso las acciones ordinarias de la vida diaria adquieren la naturaleza del Bhagavad Dharma o servicio devocional cuando son ofrecidas al Señor. Entonces, en pocas palabras, aquí Jiva Goswami está diciendo que cuando nosotros incluso tenemos la capacidad de ofrecer lo que estamos hablando a diario a Krishna, ese es el nivel más elevado del control del habla. Específicamente, si podemos dedicar gran parte de nuestro día a cantar y proferir el santo nombre o a hablarles a otros acerca de Krishna, ¿no? Ese es como el nivel ideal. ¿M? Más allá de la moralidad religiosa que se expresa en las escrituras védicas, ¿no? Hablar directamente acerca de Krishna es la mejor manera de controlar el habla, ¿no? Entonces, esos 5 puntos son muy importantes, ¿no? Que los recordemos, ¿no? Entonces, luego de eso se menciona cuál es el resultado de yo ejecutar este control del habla. Entonces se dice, Bhahyantarash, Bhyantarashe Narishe Kachalakam, Vakhindriyam Syat Yadisam Yatam Sada, Shitam Siran Sat Bhagavat Smridato Tada, Samyak Pravarte Tadata Smriti Phalam. La facultad del habla puede agitar todos los sentidos, internos y externos. Si se mantiene siempre controlada, entonces la conciencia se fija firmemente en el recuerdo auspicioso del Señor. Así, la fijación de la conciencia en el Señor es el fruto directo de controlar el habla. Entonces aquí, en este verso de Bhagavatam se dice prácticamente cuál es el propósito de controlar o cuál es el resultado de ejecutar lo que mencionamos previamente, es que el recuerdo directo del Señor se va a presentar en nuestro corazón siempre. Ese es realmente en palabras simples lo que se ha dicho allí, ¿sí? Recordar la forma del Señor, recordar el santo nombre del Señor, recordar los pasatiempos que tiene el Señor que están descritos en Srimad Bhagavatam, ¿no? Se vienen a nuestra mente de una manera automática. ¿M? Así como en estos momentos de nuestra vida que estamos imbuidos en pensamientos materiales y tal vez no prestamos mucha atención a controlar el habla, tenemos recuerdos espontáneos acerca de la vida material, acerca del disfrute con el sexo opuesto, por ejemplo, o de lo que pasa en el mundo material, de la guerra, de diferentes conflictos, etcétera, etcétera. Es algo que viene a nuestra mente de manera natural. Por el contrario, el recuerdo de Krishna es algo que viene casi de una manera forzosa. Pero cuando uno ejecuta el control del habla, como se explicó anteriormente, ya no va a venir ese recuerdo de una manera forzosa, sino que va a venir de una manera natural en nuestra mente. Entonces, ese es el resultado. ¿Mm? Entonces, bueno, creo que aquí concluimos esta primera parte. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos mencionado o algún comentario. Creo que vi algo por aquí. Ok, aquí en el chat hay un mensaje. Madre, estás aquí, dice. Referente a lo que acaba de decir sobre el avance espiritual o que uno está avanzando, pero no lo siento así. Ya cuando estaba en el templo no veía mis series coreanas, animes o novelas y pensé que ya no me llama la atención. Pero tan pronto estuve por fuera, vuelto y pierdo tanto tiempo. Por eso me gustan estos cursos online, siento que estoy más fuerte. Bueno, en realidad hay diferentes etapas en las cuales uno destruye diferentes anartas, ¿no? Y realmente se explica que solamente hasta cuando uno llega a la plataforma más avanzada de Prema, uno tiene que ser muy cuidadoso con todos estos malos hábitos que uno ha tenido a lo largo de su vida, incluso si aparentemente han desaparecido por completo, incluso si aparentemente uno ya no tiene atracción por ello, uno debe ser cuidadoso en especial con la asociación. ¿Sí? Es decir, ¿no? Cuando uno está en el templo, muchas cosas se vuelven más fáciles porque uno vive con los devotos, solo vea, todo gira en torno a Krishna, ¿no? Prácticamente no hay nada más, ¿sí? Entonces el avance es mucho más rápido, por así decirlo, porque en esencia uno solo se está asociando con Krishna y con sus devotos, eso es todo. ¿M?
Pero cuando uno vive afuera, uno se tiene que asociar directamente con las modalidades materiales, en especial con la pasión y la ignorancia, y con muchas personas, ¿no? Entonces, si uno no es cuidadoso de cómo uno se relaciona con esas personas y empieza a compartir sus gustos y eh, empieza a conversar con ellos acerca de cosas agradables de este mundo material, por así decirlo, empiezan a resurgir todas esas cosas en nuestro corazón. Sí, porque hasta que no estemos en la plataforma más elevada, siempre vamos a ser vulnerables. Entonces, por eso se explica que uno tiene que ser cuidadoso siempre. No es que uno va a llegar un momento en la práctica del bhakti donde yo puedo volverme descuidado, ¿m? Y volverme confiado. No, Prabhupada explicaba que una de las cosas que él más le reclamaba a sus discípulos occidentales era que ellos no tenían miedo de la energía ilusoria de Maya, ¿no? Entonces corrían riesgos a veces sin necesidad. Entonces es importante que en nuestra vida busquemos siempre estar bien situados, bien acompañados, ¿m? De tal manera que todos estos anartas no surjan, porque realmente cuesta mucho erradicar estas cosas indeseables en el corazón. Cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, pero volver a tomar gusto por esas cosas en un segundo puede tomar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una realización directa de Krishna. ¿Mm? Entonces, solamente hasta que cuando lleguemos a ese punto muy elevado, ya uno va a estar fuera de peligro, ya no va a haber ningún peligro en este mundo material. Pero en Bhagavatam se dice, padam padam yad vipadam natesham, de que cada paso que uno da en este mundo material hay peligro. ¿Y cuál es ese peligro? De olvidarse de Krishna, ¿m? De identificarme por completo con el cuerpo, soy hombre, soy mujer, tengo tal edad. ¿M? Entonces, en base a esto, en base al género que yo tengo, en base a la edad que yo tengo, en base al país donde yo vivo, tengo que hacer diferentes cosas, ¿no? Pero se me olvida que yo soy Jivera Swarupa Krishnera Nityadas, que yo en realidad no soy el cuerpo, soy el alma y soy un eterno sirviente de Krishna. ¿Eh? Entonces, uno tiene que ser cuidadoso de mantenerse siempre ocupado en conciencia de Krishna. Si uno tiene tiempo libre, ¿no? Si ustedes tienen tiempo libre después de su trabajo, después de sus estudios, de sus deberes con sus familias, ¿cómo nosotros dedicamos ese tiempo libre? Podemos sentarnos a ver películas, podemos sentarnos a, no sé, podemos irnos a un restaurante o podemos ir al teatro o al cine, ¿m? Podemos ir a la playa o al río. O podemos dedicarnos a cantar el santo nombre, ¿m? O podemos dedicarnos a leer estos libros, o podemos hacer un curso como estamos haciendo ahorita, o puedo llamar a mis amigos devotos para que vengan a mi casa a hacer kirtan, o puedo ir al templo y ocuparme en el canto del santo nombre, hacer algún servicio, ¿m? Pero es mi decisión, ¿no? Cómo yo ocupo mi tiempo libre, eso es algo vital. ¿M? Entonces, hay muchas ocupaciones en la práctica de Bhakti, ¿no? Para aquellos que llevan más tiempo, pueden tener una deidad en su casa, entonces pueden hacer infinidad de servicios, pueden cocinar un gran festival para Krishna, pueden hacer arti, pueden bañar a la deidad, vestir a la deidad, recitar oraciones agradables para Krishna del Bhagavatam o diferentes escrituras, etcétera, etcétera. Ocupaciones hay muchas, incluso también en un contexto moderno hay muchas películas devocionales, por así decirlo. Tal vez no tanto en Netflix, porque no sé cómo sea, pero hay diferentes películas en YouTube que han hecho los devotos, ¿no? Por ejemplo, hay una serie en YouTube que se llama Abhay Charan, que es la vida de Srila Prabhupada, ¿no? Es como una especie de telenovela que hizo Bhakti Maharaj en 1995, cuando se cumplió el centenario de la aparición de Prabhupada. Y son tal vez 30 capítulos de más de 40 minutos cada uno. Y está subtitulado al español, uno lo puede buscar en YouTube, ¿no? También está la película que salió hace un tiempo de Prabhupada. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, también en un contexto moderno uno puede encontrar cosas así. Todo depende de uno. Todo depende de uno, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decir al respecto, madre. ¿Alguien más quiere mencionar algo? ¿Todo es claro? Sí, Prabhu. Eh, Ujú. em,
con respecto a la cualidad de comunicar de forma agradable, ahí también se toma en cuenta, por ejemplo, el tono de voz, la forma. Sí. Por ejemplo, yo trabajo con niños, ¿no? Y muchas veces los niños no prestan mucha atención y especialmente en esta era que están muy dispersos. Entonces, por más que yo intente hablarles, a mí no me gusta gritar, intento hablarles en un tono de voz bajo o de una forma, ¿no? Más tranquila, ellos no atienden. Entonces, me toca como incurrir en alzar el tono de voz, ¿no? Y eso también rompería esa cualidad de comunicar de Sí. forma agradable. No, se explica en Bhagavad Gita, en el verso donde se habla acerca de la austeridad del habla, que allí cuando un maestro tiene discípulos, tiene alumnos, debido a que su rol para, o sea, la relación que él tiene con esas personas es justamente enseñar y corregir. Esa persona puede en ocasiones incluso usar palabras no muy agradables con el propósito de disciplinar a su discípulo. ¿No? Y de hecho se explica allí que solamente cuando existe esa relación entre profesor y discípulo o gurú y discípulo, ya sea en el ámbito espiritual o material, ese es un principio universal, no se debe como instruir a otra persona, ¿no? A eso se refiere. Sí, pero obviamente, idealmente tenemos que decir las cosas de una manera agradable, y eso implica el tono de voz, las palabras que usamos, ¿no? El humor con el cual yo digo las cosas antes de. ¿Mm? Es muy importante, ¿no? Pero respecto al caso de la relación entre un profesor y un discípulo o un estudiante, cuando es necesario, ¿no? Incurrir en palabras tal vez fuertes o en un tono más fuerte, más serio. Es importante, ¿no? Incluso lo vemos en Bhagavad Gita cuando cuando Arjuna se rinde a Krishna, ¿no? En el segundo capítulo, ¿no? Karpanya doso pajataso. Allí se menciona, ¿no? Arjuna dice, bueno, yo me rindo por completo a sus pies, ahora por favor, yo no tengo claro nada, así que por eso yo sé que usted sí me puede ayudar, así que instrúyame. Y después de eso Krishna le dice, bueno, usted habla con palabras muy doctas, ¿no? Después de eso Arjuna, a pesar de que le dice que yo me rindo a usted, y Krishna le dice, ok, peleé. Arjuna le dice, no, yo no voy a pelear. Yo me rindo a usted, pero yo no voy a pelear. Y le empieza a dar diferentes motivos de porque quiero proteger el Dharma, quiero proteger a las mujeres, quiero proteger a los niños, no quiero incurrir en violencia, no estoy interesado en riquezas en este mundo material, ¿no? Krishna allí le dice, bueno, usted está hablando de una manera muy docta, pero te lamentas por aquello que no es digno de lamentación. En pocas palabras le dijo, ¿no? Como tú eres un gran tonto. ¿No? Y Prabhupada explica, ¿no? Que realmente la relación entre maestro y discípulo es algo muy serio, ¿no? Es algo muy serio, entonces puede conllevar a veces sí, no sé, como métodos disciplinarios o algo así, pero solamente en ese tipo de relación, en especial cuando la otra persona lo aceptaba a uno como una autoridad, ¿no? Pero si alguien no lo aceptaba a uno como una autoridad, se explica que uno bajo ninguna circunstancia debe instruir a esa persona, porque esa persona nunca va a aceptar lo que uno diga, incluso si es verdad, incluso si es dicho de una manera agradable, incluso si es de acuerdo a las escrituras, no lo va a aceptar. Entonces, esa es una austeridad que uno debe practicar si quiere ser feliz en este mundo, pero para tu trabajo, en tu caso específico, si a veces es necesario, hay que hacerlo, ¿no? Eso es lo que puedo decir al respecto. ¿Ok? Gracias. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Les agradezco por su tiempo. Entonces, continuaremos la próxima semana con los siguientes términos. Gracias a todos. Hare Krishna. Néctar de la voz, néctar de la instrucción ki jai, Shila Rupa Goswami ki jai, Shila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, gracias.